Nos encontramos con el abogado Darwin Becerra, de especialidad penalista, con quien queremos conversar sobre los temas del momento. Esto es los juicios y las acciones penales derivadas de las declaraciones de Mayra Salazar, de Metástasis, de Purga y ahora la nueva que acaba de ocurrir y que son parte de un proceso de limpieza que se está dando sobre la justicia del país. Bienvenido, abogado Becerra, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues es un placer estar aquí con ustedes compartiendo estos temas que son bastante polémicos actualmente. Abogado, vamos a entrar directamente en materia. En un proceso penal, ¿cómo se constituye en prueba el contenido digital de un teléfono, computadora o de una red social? Aunque son cosas diferentes, ¿qué procedimiento debe seguir el fiscal ante el juez o el abogado acusador para que ese contenido se constituya en prueba? Tal como lo manifiesta y lo señala nuestro ordenamiento jurídico, para que todo esto constituya prueba debe ser desmaterializado. Es decir, de que esto debe tener el visto bueno de un notario público para que pueda ser ejercido como prueba. Claro está que la prueba debe ser obtenida siempre y cuando sea con la autorización de un juez. Es decir, que el fiscal debe pedir autorización. En el caso de que sea fiscalía la que solicite, debe pedir ellos la autorización a un juez para desmaterializar o intervenir ciertos elementos electrónicos como pueden ser una computadora, un celular o redes sociales. Y cuando se trata de un abogado que está haciendo la defensa de, valga la redundancia, su cliente o su defendido, ya ahí él debe hacer la desmaterialización tal como lo reza nuestra ley, que es ante un notario público para que ésta pueda ser considerada como prueba. Caso contrario, dependiendo de la pericia de la otra parte, pues podrían indicar de que son pruebas mal obtenidas y por lo tanto no sean consideradas como tal. Usted ha utilizado un término que permanentemente lo escuchamos. ¿Qué significa desmaterializar? Desmaterializar, desde un punto para que lo puedan conocer quienes nos oyen y no entiendan términos jurídicos, desmaterializar quiere decir que todo contenido que se encuentre dentro de un teléfono, dentro de una computadora o dentro de una red social pueda ser capturada, como se diría, hacer una captura o hacer una copia de esos archivos y darle la respectiva pericia o llevarla ante un notario para que el notario, en este caso como un ente público, pueda observar y visualizar que lo que está que está como contenido dentro de uno de estos medios sea lo mismo que se va a imprimir. Ya. Aclarada esa parte, o sea, ya la terminología jurídica, pasemos a otro tema. ¿En qué consiste la condición de colaborador eficaz? ¿Es lo mismo que testigo protegido? ¿Qué beneficios obtiene procesalmente un indiciado que se convierte en testigo protegido? Ya, efectivamente, en este caso, estamos viendo de que la señora Mayra Salazar está haciendo una colaboración eficaz con Fiscalía. ¿Qué significa esto? De que va a dar información que pueda ayudar al fiscal o a la fiscal que lleve la investigación, lleve el proceso. ¿Para qué? Para dar con autores intelectuales y materiales de muchos delitos, digámoslo así. Este es un beneficio, de hecho, que da la ley para que de la sentencia que se le pueda dar a ella se le reduzca cierta cantidad a efecto de que no pague mucho en prisión. Es decir, de que si hay una pena de 3 a 5 años, con la colaboración eficaz de la señora, en este caso, digamos, Mayra Salazar, la colaboración eficaz, aparte de ponerla como testigo protegido,
implica de que va a tener una rebaja sustancial en la pena que le correspondería. Dicho esto, Mayra Salazar declaró en el proceso como colaborador eficaz entonces. El contenido de su declaración se basa fundamentalmente en los dichos y en los contenidos existentes en los chats que ella mantuvo con personas ligadas al mundo delincuencial, al narcotráfico y al mundo judicial ejerciendo el tráfico de influencias. Entonces, se considera que no ha generado una declaración propia, sino una especie de confirmación asertiva de la existencia de una prueba. Efectivamente, sería eso, porque lo que simplemente ella está haciendo es corroborando que los chats que ha mostrado Fiscalía son existentes, son reales, acepta la comisión del delito, y con esto lo que simplemente ella, desde manera personal, intuyo yo, busca que en caso de que se le vaya a dar por el tema de delincuencia organizada, que tal como lo establece el artículo el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, tiene una pena privativa de 7 a 10 años. Ya. Ella estará peleando por una rebaja sustancial dentro de esa pena. Siendo autores, tendrían una pena de 7 a 10 años, pero si ella logra cambiar su figura de autora a colaboradora, estaríamos hablando de que cambie su pena de 5 a 7 años. Ya. En los Estados Unidos, cuando yo sé que son realidades judiciales, procesales, políticas, sociales, etcétera, muy diferentes. Pero allá la política judicial establece de que quien se convierte en colaborador eficaz generalmente sale sin sentencia. Acá, ¿por qué la ley no considera la opción de liberar de sentencia a un colaborador eficaz que realmente genere condiciones como para decir, sí, su testimonio nos permitió librarnos de una serie de delincuentes? ¿Por qué la ley no ha llegado a eso acá? Bueno, como usted lo manifestaba, radica en que nuestro sistema judicial es muy diferente al sistema judicial de Estados Unidos. En este caso, el sistema judicial anglosajón es diferente a nuestro sistema judicial, que podríamos indicarlo es un sistema judicial romano ya, o costumbrista. Entonces, ¿qué pasa? Que allá, obviamente, como tienen otro sistema de acuerdo a los jurados, ellos pueden indicar en su momento de que el testimonio que dé puede ayudar, sí, para librarlo de la culpa. Sin embargo, en nuestro país no se da eso, ya que al nosotros tener un Código Orgánico Integral Penal con leyes establecidas, en ninguna parte contempla de que el colaborador eficaz sea susceptible de quitarle la pena que se le impondría por el cometimiento del delito. Entonces, por lo tanto, la colaboración eficaz de la señora Salazar, lo único que va a hacer es que se le rebaje un porcentaje la pena que le correspondería. Entonces, para eso se debería establecer por ley la posibilidad de eliminar o de quitarle la sanción a quien colabora eficazmente, pero de una manera efectiva. Efectivamente, tendría que hacerse una reforma a la ley. Y hablando de este tema, sería prudencial que en base a todo esto la Asamblea Nacional hagan reformas urgentes al Código Orgánico Integral Penal, ya que el derecho evoluciona día a día. Hay delitos que se cometían con mayor frecuencia antes, que ya no se están cometiendo ahora, ya, y que eso no lo ha tomado el Código. Entonces, nuestro Código Orgánico Integral Penal debe ir acorde a los temas actuales. Es decir, que se debería reformar o actualizar todo siempre cuando aparezca un nuevo delito. Entre esto vamos a separarnos un momento del tema en el que estamos y vamos al tema de las extorsiones, de los secuestros, que son delitos que han crecido de una manera abrumadora en estos últimos años y que el Código Orgánico Integral Penal no lo sanciona como debería. El tema de
del uso ilegal de armas, del porte ilegal de armas, es algo que no, si bien es cierto, en mayo del 2023 hubo una reforma, no se adecúa o no sirve en un 100% a la realidad que estamos viviendo actualmente. La realidad procesal, la realidad penal, no está acorde al tiempo ni a la realidad de los hechos. Esa es una verdad. Volviendo al tema de Mayra Salazar, hay dos inquietudes. Se conoció de que en un momento dado ella mantuvo reuniones fuera del país con personas como el señor Correa en Panamá, en Panamá o en México, no me acuerdo, creo que fue en México, en compañía de algún procesado, pero sobre eso no habla en sus declaraciones. Una. Y dos, no admitió repreguntas de los abogados de los procesados. El haber omitido situaciones reales o el haberse negado a responder preguntas de los abogados de los indiciados, ¿invalidaría de alguna forma el testimonio de ella? Efectivamente, es que lo que se debe de tener en cuenta es que un testimonio anticipado, como lo dice las propias palabras, es un testimonio anticipado, no es una versión, no es una declaración juramentada que ella está dando. Ya, entonces, efectivamente, los colegas que están dentro del proceso haciendo la defensa de sus clientes, en su momento podrán pedir la nulidad de este testimonio, ya que no lo van a considerar como una prueba fehaciente a Porque favor viola de el principio de contradicción. Así es. Que es uno de los principios esenciales dentro del testimonio. Pero bueno, usted nos ha dicho de que sí es posible que se presente la solicitud o la postura de la invalidación del testimonio. ¿Hasta qué punto nuestra ley y hasta qué punto nuestro derecho, a través de las diferentes sentencias de tipo reiterado, han convertido en jurisprudencia la utilización o la exigencia de la utilización del testimonio anticipado, o no existe jurisprudencia por sentencia reiterada? Efectivamente, no existe sentencia por un tipo de esto. De hecho, por la magnitud del caso y por la publicidad que le han dado al caso, se podría indicar o se podría deducir que a futuro saldría una sentencia de la Corte Nacional de Justicia haciendo referencia a este tema del testimonio anticipado, en qué momento procesal oportuno puede servir y en qué momento procesal oportuno no puede servir. O sea, no tendría pertinencia. Brincándonos un poco ya a la causalística de la delincuencia, ha llamado mucho la atención que personas que están ligadas a la carrera judicial, como quien llegó a ser presidente del Consejo de la Judicatura, de miembros del mismo Consejo, de presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, en el nuevo caso que acaba de nacer como Plaga, en el caso Plaga, aparecen otros funcionarios judiciales, ya no de Guayaquil, haciendo ver de que este tipo de delitos no son exclusivos ni de la costa ni del Guayas, sino que están en todo el país. ¿Qué sería lo que lleva a un funcionario judicial a destruir su vida, a romper los principios de lo que él estudió y aceptó como abogado y juramentó como abogado cuando se graduó, precisamente haciendo lo contrario para lo que se preparó? ¿Qué motivaciones tendrían? ¿Son solo las económicas? Bueno, refiriéndonos a esto, pues es sabido de que el tema corrupción, digámoslo así, es un secreto a voces que se mueve en todo el sistema judicial.
Efectivamente, los funcionarios judiciales que ostentan estos cargos importantes de relevancia, siento que en algún momento el poder que infringe esta designación, este cargo, les da a suponer que están sobre la ley. Entonces, una parte sería el ego del poder, que piensan que ellos están sobre toda la ley. Otra parte, efectivamente, la parte económica, porque obviamente, como se ha escuchado dentro de estos casos, no son 1,000 ni 2,000 dólares que aparentemente habrían recibido en coimas o por actos de corrupción estos funcionarios, sino estamos hablando de cifras de 100,000, 200,000, medio millón, 1,000,000, y eso es lo que conocemos. Entonces, obviamente sí es penoso que funcionarios públicos, abogados que nos hemos formado para combatir todas estas situaciones, seamos o sean parte de todas estas organizaciones criminales que en lugar de buscar hacer justicia, hacen lo contrario. Decía Karl Marx en su obra El Capital: dales un 1% de capital al ser humano y vivirá tranquilo. Dale 5%, vivirá medianamente feliz. Dale un 10%, se creerá sobre el resto. No le des el 100% porque ese ser humano ya no será un humano, será un Dios. Y es lo que podemos deducir, podemos ver en estos casos que todos estos funcionarios se han rendido al dinero. ¿Usted es marxista? Al poder. ¿Perdón? ¿Usted es marxista? No, no soy marxista, sino simplemente hay cosas que hay que rescatar de ciertos autores y aplicarlos a la vida real. ¿Por qué? Porque con esta realidad que estamos viviendo, con todo este proceso, nos damos cuenta de que efectivamente se han dejado seducir por el dinero, se han dejado seducir por el poder y han dejado a un lado los valores morales que deberían de tener. Tomando al mismo Marx, en una parte del Capital, si mal no recuerdo en la introducción, habla de la diferencia de clases y de la necesidad objetiva de que para lograr llegar al estado de bienestar se puedan destruir las clases. Esta premisa marxista aquí en el Ecuador se ha venido aplicando políticamente desde hace mucho por parte de los sectores políticos, especialmente los populistas, quienes, por ejemplo, alguno de ellos decía: votar por mí es como rayar el Mercedes de un rico. O Velasco Ibarra, que atribuía de que el rico era una persona inmoral porque había estafado a los demás. Esto es parte también de principios sociológicos marxistas. O ya más adelante, Correa, que llega a estatuir la necesidad inobjetable del confrontamiento de clases y definió las clases incluso dentro de Fuerzas Armadas: los oficiales, la clase alta; la tropa, la clase baja, y buscaba permanentemente el enfrentamiento entre ambos. ¿Hasta qué punto este enfrentamiento social entre clases nos puede haber llevado a esta explosión delincuencial que vivimos ahora? Bueno, efectivamente, como usted lo señala, ¿no? El tema de la lucha de clases es algo que ya viene desde hace muchos años, desde el inicio de los tiempos, digámoslo así. ¿Qué pasa? Que efectivamente en el tiempo del señor Correa, él creó e instituyó el resentimiento social, el indicar de que ser rico es malo. ¿Por qué es malo ser rico? Porque, según él, un cierto grupo acapara todos los medios de producción, los medios económicos, y ese mismo grupo es el que maneja el medio político, dejando al pobre, a la clase trabajadora, desprotegida. Sin embargo, lo curioso de esto es que
quienes señalan esto y anteriormente quienes señalaban esto son los que realmente manejan los hilos de nuestra sociedad. Porque si vemos, hablando del tema de la gente que estuvo con el expresidente Rafael Correa, podemos ver a muchos funcionarios que estuvieron con él, que en su momento, la historia no deja mentir, que en su momento eran gente que no tenía nada. Y de la noche a la mañana pasaron a ser los nuevos ricos. O sea, son socialistas que dicen ser rico es malo, atacan al rico. Sin embargo, usted los ve con sus teléfonos iPhone 15 Pro Max, que no es un teléfono que está al alcance de un cristiano común, de un pobre que a duras penas con el salario básico que gana puede pagar su alquiler, mantener a su familia y por ahí de vez en cuando darse un lujito de ir a comer a un restaurante bueno, digámoslo así. Sin embargo, ellos que hablan de que ser rico es malo, son los que realmente están gozando todos esos lujos y excentricidades que da el dinero. Esta dicotomía entre el deber ser y el ser nos lleva entonces a pensar que vivimos en una sociedad política hipócrita. Efectivamente, porque una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que son. Y aquí haciendo uso de estas palabras podría recordar a una abogada que, si no me equivoco, es de Manabí. Vi una publicación de ella, no recuerdo el nombre, la verdad, en la cual ella indicaba de que efectivamente, vamos a tomar en el área judicial, hay jueces, hay fiscales que con un salario de $4,000, $5,000 tienen un gasto mensual que supera ese salario. Entonces ahí es lo que llegamos al análisis, cómo te das esa vida con el sueldo que tienes. Es evidente que hay ingresos ilícitos. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que debería hacer el Estado en estos casos? Desde mi punto de vista, Contraloría debería analizar, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, SRI, todas estas instituciones del Estado deberían revisar los gastos que tienen frente a los ingresos que tienen. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de vida que se puedan dar con $4,000, $5,000 y que gasten el doble o el triple de eso. Entonces, definitivamente, obviamente, a todas estas instituciones que he nombrado son las llamadas a hacer una verificación de eso. ¿Por qué? Porque desde que se haga eso, se van a empezar a dar cuenta de realmente cómo ganan dinero, de dónde vienen esos ingresos. No estoy diciendo que tratar de darse una buena vida es malo. No. Pero también deben darse acorde a lo que tengan. Taparse con la sábana que tienen. Y efectivamente a todos los funcionarios públicos deberían hacerle esta revisión. ¿Por qué? Muchos funcionarios, entre estos casos que hemos visto, Metástasis, vemos incluso a policías que con sueldos de $800,000 han tenido ingresos de $300,000. Entonces, ¿dónde están las entidades reguladoras? De control. De control para decir, hey, dime pues cómo estás teniendo tantos ingresos. Justifícame tus ingresos. Una falla total del Estado en todos los ámbitos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que muchos están viendo en el servicio público? Una forma de hacer dinero, más no de servir al pueblo como debería ser. Usted como hombre joven, ¿cómo piensa votar en la consulta popular? Bueno, realmente he visto algunas de las preguntas, he analizado, son buenas. No estoy diciendo de que sea partidario de nuestro actual presidente. Sin embargo, mi voto va a ser sí. ¿Por qué? Porque quiero que se acabe estas prácticas políticas anteriores a las nuestras. El momento en que
como en Brasil en su primer gobierno, digamos, con Lula, cuando llegó siendo un proletario, gente de pueblo, y empezó a hacer las cosas bien para su país y lo hizo crecer en su primer periodo. Sería bueno que algo así pase aquí en Ecuador, pero lamentablemente de llegar a pasar, captaríamos la misma historia en el sentido de que cuando llegan al poder, se embrutecen de poder, se olvidan de dónde vinieron, se olvidan de quienes los ayudaron y empiezan a hacer cosas indebidas. Y aquí nuevamente arrastramos o vamos a la obra famosa de Karl Marx, El Capital. Lamentablemente, Marx tuvo razón en muchas cosas y muchas de las que puso en el tapete lamentablemente pertenecen a la utopía. Muchas gracias, abogado. Gracias por haber estado con nosotros y nos ha parecido muy interesante la entrevista con usted. Muchas gracias a ustedes. Realmente quedo también encantado de esta entrevista y cuando gusten, pues estamos a las órdenes. Esto es Revista Cascabel. Estamos en redes sociales, estamos en YouTube. No se olviden, reprodúzcanos y denos like y síganos en nuestras redes sociales.